Hola, buenos días. Bienvenidos todos a esta tercera clase de Educación para la Identidad. Vamos a compartir pantalla. Vamos a ver. Bien, entonces el tema es sexualidad y desarrollo, vías de cambio y transformación. A ver, déjenme poner esto por acá. Ya. Entonces, está claro que nuestra sociedad cada vez tiene más cambios en un poco tiempo. Entonces, en los últimos 20 años se han dado más cambios que en los últimos 2 siglos anteriores. Entonces, la sociedad avanza muy aceleradamente. Y bueno, hay que estar preparados para asumir estos cambios. Entonces, hay algunos rasgos que los especialistas ven aquí en este, digamos, cambio, en este progreso. Y es que los cambios, cuando hablamos de cambios, es que, bueno, hay que decir que en la mayoría de cosas el ser humano está avanzando mucho. Hay unos progresos muy significativos en todos los niveles. Bueno, en algunos dicen que vamos en retroceso, pero básicamente en lo que tiene que ver a tecnología, calidad de vida, algunos dicen que no estamos en un mejor nivel de vida, que no es así, que es una falacia, etc. Entonces, aquí hay unos rasgos que destacar. Precisamente como los cambios están enmarcados en lo tecnológico, en el mejor nivel de vida, un progreso de manera general. Entonces, por otro lado, hay una paradoja en el sentido de que se está perdiendo la fe en el progreso. Se está perdiendo la fe en ese progreso porque dicen que, bueno, que ese progreso está supeditado a números, a macronúmeros y eso, pero no está reflejado en viéndolo en la calidad de vida de todas las personas. Entonces hay progresos, pero a la vez también existe mucha pobreza, mucha necesidad, y sobre todo ese progreso, pues algunos dicen es ficticio, o por lo menos beneficia a unos y no al resto. Entonces algunos también al otro rasgo hablan de modernización capitalista. Entonces hablan de que, bueno, básicamente hemos pasado de la producción al consumo. O sea, ese es el avance que estaríamos viendo. Por otro lado, déjenme ver aquí ahora la hora para no tener una idea. Ya. Entonces, es una modernización del capitalismo. Bueno, que tampoco es una cosa que... El capitalismo hay que entenderlo, hay que investigarlo, así mismo como el capitalismo, el socialismo, ver sus pros, sus contras. Ha cambiado mucho la visión del capitalismo de los 70 al de ahora. Ha cambiado mucho la visión del socialismo de Stalin, de Lenin, de Marx al de ahora. Entonces, habría que ver un poco cuáles facetas se han ido acomodando un poco a los tiempos. Entonces, ya hablando de esto, de progreso, ¿no? Porque básicamente el progreso de las naciones básicamente se basa en esto, en tener una mejor calidad de vida. Entonces, básicamente dicen algunos, el ciudadano ha sido transformado en un agente de consumo. Entonces, en este caso, el mejor nivel de vida estaría supeditado a que puedes consumir. Y claro, como antes vimos, en la clase anterior vimos que el nivel de vida, el progreso va de la mano con una mejor estabilidad económica, obviamente.
pero también a nivel emocional, a nivel de salud y en armonía con la naturaleza, ¿no? Un poco los componentes del buen vivir. Entonces, algunos dicen que hay una especie de fragmentación en la sociedad porque está habiendo consumo, pero eso no significa de que el nivel de vida sea mejor. Entonces, por ahí hay algunas dudas y algunas inquietudes acerca de este concepto de progreso, ¿no? De algunos rasgos que algunos autores pues hacen una crítica sobre este aspecto. Y bueno, y como en todo pues hay un cambio en la sexualidad pues también es el tema que nos atañe un poco. Entonces, la sexualidad también de manera general ha tenido un cambio bastante significativo y algunos pues aquí vemos algunas características que básicamente empiezan con una iniciación más temprana en la sexualidad. Cuando digo sexualidad, bueno, también incluye la práctica sexual, pero sobre todo es cuando hablamos en la sexualidad hablamos de un conglomerado muy amplio. Eh, va desde el vestirse hasta ver ciertos programas de televisión, eh, cierta música, ciertos peinados, ciertas situaciones. Entonces, como verán, el tema de la sexualidad es un poco bastante amplio. Entonces, hay una incursión más temprana en la vida de la sexualidad de manera general. Eh, entonces, eso hace parte del progreso de la sociedad, de los cambios que se van dando, ¿no? La comunicación, que todo está dado ahí con un clic para que uno pueda informarse de lo que anda buscando. Hay también una contradicción aquí, dice que la sociedad asume publicidad erótica y a la vez la reprime. Bueno, ha cambiado un poco eso, o sea, la cosa se está transformando, es más, eh, está más camuflada la publicidad erótica. En los 80 o 90 por ahí, siempre querías promocionar algún producto y ponías una chica en bikini y eso como que hacía posible de que de alguna forma el producto que estabas auspiciando o dando a conocer tuviera una mayor aceptación. Eh, Hoy en día un poco se ha cortado hasta en las bebidas alcohólicas y todo eso, ¿no? En las etiquetas. Pero las redes sociales, los videos, la música, sobre todo en eso no ha cambiado mucho. Es decir, eh, en eso ha ido un poco aumentando y ahí tenemos publicidad erótica, lo que quieran. Entonces, sobre todo de personas que tratan de subir un peldaño más en su carrera artística, por ejemplo, por poner un caso. Pero a la vez la reprimen en el sentido de que, bueno, hablan mal de ciertos géneros musicales que están aparentemente influenciando negativamente en el comportamiento sexual de los adolescentes. Entonces, la aceptación de la publicidad es una realidad en tanto en cuanto les va bien, les viene bien a quienes lo hacen. Si no les fuera tan bien, si la gente no aceptara la publicidad, no les iría tan bien. Por lo tanto, es una sociedad que acepta su publicidad erótica y por otro lado vemos que la combate. Entonces, estamos entre estos dos polos. Entonces, otra cosa importante también que hay que destacar es que casi todas las sociedades se organizan a partir de un texto ideológico. Eh,
muchas sociedades, muchos países a nivel político han asumido rasgos políticos y se han organizado porque detrás ha habido un pensamiento, obviamente. Por ejemplo, vamos a suponer el conductismo, ¿no? El conductismo estuvo presente muy fuerte, muy arraigado ya por los 70 y 80 en Norteamérica y hasta los 90. Entonces, la base del conductismo son eh, mm, la base en la cual también se forjan el currículo, el programa de estudios de una nación. Entonces, porque hay estudios, hay unas teorías, entonces las teorías tratamos de ponerlas en práctica. Eso a nivel educativo. Y luego a nivel, en otras instancias también, es decir, leyes de tránsito, leyes penales, también van por ahí porque se ha hecho estudios, el ser humano piensa de esta manera, si hacemos esto va a cambiar, entonces es una ideología que de alguna forma está puesta en las leyes de un determinado país para que rijan porque se cree que son positivas y van a lograr un fin. Entonces, siempre hay un texto ideológico detrás de la organización de una nación. Bueno, también otra cuestión que hay que tener presente es que sobre la sexualidad, que la verdad no está asociada al deseo o subjetividad. Eh, Ahorita hay muchas luchas de grupos, digamos que minoritarios a nivel sexual. A ver, los grupos mayoritarios son heterosexuales. Esa es la mayoría, ¿no? Y no digo que la mayoría tenga la razón, pero bueno, es una mayoría. La mayoría de gente es heterosexual. La mayoría es heterosexual, es decir, tiene afinidad por el sexo opuesto. Y hay una minoría que, bueno, que se identifica con la homosexualidad y transgéneros, etc. Y a veces queremos hacer valer una tesis, es decir, ponemos sobre el tapete algo que pensamos que es verdad porque lo sentimos. Entonces, a nivel de sexualidad ha habido muchos cambios. Estas minorías, para ser más en concreto LGBTI, creo que es así el término, eh, han hecho que muchas naciones de alguna forma se planteen en sus legislaciones otros tratos, otras formas entonces, producto de eso. Entonces, eso no está mal porque de alguna forma tomar en cuenta las minorías eh, es algo democrático, es algo bueno, positivo para la sociedad. Mm, Pero lo malo está cuando una minoría quiere imponer una agenda. Obviamente en democracia manda la mayoría y las minorías deben ser tomadas también en cuenta. Entonces, hay muchos extremismos. Si por un lado está el concepto de machismo arraigado en sociedades, ahora también está tratando de surgir el feminismo no para tanto recuperar y hacer valer leyes dentro de la parte del género de la mujer, sino más bien eh, en algunos casos extremos vemos que tratan de imponer situaciones bueno, que llevan un poco a quitar ciertos derechos también a la otra parte. Entonces, eh, es un tema que ha traído mucho problema en algunas situaciones, muchas discrepancias. Pero bueno, es parte del avance social que se está realizando. Y por último, hay que destacar una idea que las experiencias cotidianas son verosímiles si son verificables. Verosímiles es aquello que es susceptible de ser verdad. No es que sea verdad, sino que
por lo menos parezca verdad. Entonces hay que verificarla con la realidad. Entonces hay muchos temas ahí puestos sobre la mesa sobre si, bueno, eh, dos personas del mismo sexo pueden adoptar. Creo que en algunos países ya la legislación le atribuye eso. Entonces toca ver a nivel psicológico, a nivel de estudio, porque una cosa es lo que yo quiero, las buenas intenciones que yo pueda tener, y otra cosa es el estudio psicológico de profesionales que en su debido momento eh, parten de hechos concretos y bueno, al final llegan a conclusiones y dicen es viable o no es viable el hecho de ciertas prácticas y ciertas situaciones sociales que se están dando. Entonces creo que esto es un poco lo que recién empieza, es decir, si será bueno para, a lo mejor es muy bueno y satisfactorio para dos personas criar un hijo. Pero ¿qué pasará con ese niño el día de mañana? A lo mejor nada, pero a lo mejor mucho. Entonces, esas son las interrogantes que la comunidad científica a nivel de la psicología deben resolver. Creo que en este caso serían los encargados. Bien. Entonces, el ser humano es como una tribu, ¿no? Entonces ahí vemos, dice, metáfora de la tribu. Entonces, ¿cómo se caracteriza una tribu? Pues eh, básicamente pasar de una existencia atomizada, es decir, el átomo es la molécula, la partícula más pequeña dentro de una célula, ¿no? Entonces, dice Heráclito que el átomo es indivisible. Bueno, eso queda para los... No soy muy entendida en la parte de la física y esto. Entonces, eh, pero se pasa de eso, es decir, al ser humano individual y único a un ambiente más colectivo, es decir, donde necesitas de la otra persona. Vemos que la tribu sobrevive porque es tribu, solo no sobrevive. Entonces, el ser humano necesita de una sociedad. Entonces, el ser humano necesita una sociedad, un conglomerado más para autoafirmarse en su pensar, en su sentir, etcétera. Y entonces, por otro lado, la tranquilidad y la paz aparecen contrapuestas a la pasión y el deseo. Entonces, todo el mundo necesita tranquilidad, todo el mundo necesita paz, pero hay también pasión y deseo en cada ser humano, que es lo que realmente son pulsiones, energías que están ahí y que de alguna forma, pues a veces sobre todo la parte moral o ética hacen verla como contradictorias. Entonces el ser humano está en esa constante lucha, ¿no? De querer también tener paz y tranquilidad, mientras que el deseo y la pasión, pues aparentemente no lo dan. Pero es algo que también es importante destacar. Sexualidades y transformación de la sociedad. Ya para ahorita, hace poquito, el siglo XX, hubo una desvinculación en la mentalidad ancestral eh, y dentro de la sexualidad. Básicamente en el siglo XVIII, por ahí, XIX, básicamente la sexualidad estaba ligada mucho a la reproducción. Es decir, ¿para qué se casaban dos personas? Para reproducirse, tener hijos. Entonces ya en el siglo XX cambió eso, que la sexualidad no es tanto, es para eso, pero tiene otro sentido, que es el sentido fuerte del erotismo, ¿no? Entonces el erotismo son aquellos ya deseos o, que están dentro de la persona y que de alguna forma los hace presentes
también en privado, pero también en público, ¿no? Mucho erotismo. Entonces, pasan de la reproducción al erotismo. Entonces, la sexualidad también adquiere un carácter más abierto. Entonces, la sexualidad se va ajustando a los modelos de vida. Entonces, de acuerdo a aquellas sociedades en que son muy conservadoras o muy abiertas. Y ahorita, pues, con la intercomunicación, pues, también se ha ido a extremos a nivel de sexualidad, de falta de pudor y de publicar, pues, publicarlo todo. Entonces, aparte de eso, que socialmente, pues, por donde quiera que se lo vean, no es positivo, sí también ha tenido un carácter bastante abierto. Entonces, la sexualidad se va acomodando a los estilos de vida de cada uno de las personas. Es decir, independientemente de lo que se pueda, perdón, independientemente de lo que se pueda sentir, hay sociedades que la reprimen y hay sociedades que te dejan un poco eso más libremente. Por ejemplo, los países occidentales son muy abiertos a los estilos de vida y a la sexualidad, ¿no? Así algunos países, no sé, Pakistán, Irán, que son más, que algunas prácticas sexuales son condenables. Entonces, bueno, pero en general, pues ha habido en Occidente sobre todo, hay una apertura. Entonces, la sexualidad no solamente, repito, estamos por acá, no es solamente genitalidad, sino también es que hay una conexión entre el cuerpo y la autoidentidad, ¿no? Y las normas sociales. Es decir, mi cuerpo siente algo independientemente de cualquier cosa. O sea, soy un ser sexuado. Entonces he nacido con unas hormonas, con unas preferencias. Entonces voy auto identificándome sobre mis gustos, deseos y lo que quiero ser. Y por otro lado está lo que te dicen las normas sociales. Entonces hay una conexión ahí que tenemos que mm, realizar un tipo de sinergia ahí, unirlas y llevarlas a buen recaudo. Es decir, eso es importante entender. Entonces, por otro lado, la identidad se hace muy problemática en la vida social moderna, porque la identidad a veces está plagada de copias. Entonces, hoy en día muchas personas quieren, ¿qué puedo decir yo? Quieren parecerse a otras personas, aunque no lo reconozcan. Muy dentro de algunas de la sociedad en general hay a veces hay ideales y prototipos de individuos. Y de alguna forma, pues queremos también copiar eso. O sea, de repente las redes sociales, lo vamos en las redes sociales la clase pasada, también pueden ser un instrumento para eso, para tratar de proyectar ciertas cosas que a lo mejor no somos. Entonces, eso es identidad. Y cuando lanzamos algo que no es, eso es una falsa identidad. Eh, por ejemplo, poner mucha felicidad cuando en realidad por dentro estoy muy, muy apagado, muy solo y aparentemente los demás piensan que soy muy feliz y realizado porque ven fotos fantásticas en las redes sociales. Entonces la identidad hoy día es problemática, por así decirlo, porque estamos como acercando nos estamos acercando a una sola cultura global. Por algo se llama globalización, en la que se van dejando de lado ciertos criterios y vamos avanzando a un único pensamiento, ¿no? Entonces, eso trae consigo lo que se llama globalización. ¿Qué dice Wicks? La historia de la sexualidad es la historia de nuestras preocupaciones. Bueno, el ser humano pone de manifiesto cómo es sexualmente, no solamente estamos hablando de un acto sexual, sino a nivel de todo. Entonces, ahí estamos viendo un poco cómo llevamos la vida. Ahí estamos viendo según este autor. Sexualidad de hoy. Entonces, la sexualidad de hoy ha traído muchas luchas entre
se ha generado un campo de batalla entre la moral y lo político. Entonces, vemos que a veces hay naciones que aprueban una ley muy abierta para muchas cosas y de repente vienen los líderes religiosos y bueno, a lo mejor no están de acuerdo de manera general. Entonces, hay muchas cosas que se han dado y que se están dando. Por ejemplo, el hecho del matrimonio entre dos personas del mismo sexo, pues todavía en este caso la iglesia no lo, bueno, hasta donde yo sé, no lo aprueba. No la unión como tal, sino el matrimonio eclesiástico. Por eso es, y que hay gobiernos que, bueno, que quieren estar tranquilos y con este grupo minoritario y al resto mayoritario pues tampoco le importa mucho. Entonces, pero no deja de ser un problema y suele haber discrepancias entre estos puntos de vista. A ver, opiniones. Un autor, Alicia Puleo, dice, la reflexión filosófica contribuye al tránsito entre el discurso religioso y el científico, sobre la sexualidad, obviamente. A ver, recordemos que el discurso religioso sobre la sexualidad era muy negativo en el sentido de prohibiciones y condenas. Cuando lo científico ya fue abarcando su campo y dando su opinión y sus puntos de vista basado en las verificaciones. Entonces, pues obviamente vino lo filosófico antes de esto y bueno, la filosofía también ayuda porque es una intermediaria, digamos así, la filosofía. La filosofía un poco también fue condenada por algún discurso filosófico, fue condenado por la parte religiosa. Entonces lo filosófico es más práctico que lo religioso. Es más de ideas, es más también de ciencia. Entonces ayudó mucho a hacer este paso de lo religioso a lo científico. Entonces eso ayudó mucho la filosofía, ayudó mucho. Por otro lado, Parker y Cadmon, la sexualidad es una fuerza natural en oposición a la cultura. Bueno, depende de qué cultura. Porque sí, esa fuerza sexual, que esa sexualidad está puesta ahí y bueno, y a veces la cultura trata como de menguarla o de apagarla. Es una lucha constante porque al final o la cultura se impone o la sexualidad se impone en una cultura, entonces es una lucha constante. Wicks, la sexualidad humana, con respecto a la sexualidad humana, es una construcción que implica lo biológico y lo cultural. Pues sí, estamos dotados de ciertos mecanismos para llegar a hacer algo y luego la cultura también hace posible que tú interpretes y tengas un comportamiento sexual de acuerdo a eso más cultural. De ahí, pues obviamente todo ser humano está dotado de ciertas características para llegar a ser o a pensar o a comportarse sexualmente de una manera, pero la cultura es lo que va a regir ese comportamiento como tú lo expreses. Gagnon y Simon. La sociedad opera como el principio indispensable de reproducción de conductas sexuales. Entonces, la sociedad, una determinada sociedad enseña a los nuevos miembros cómo comportarse sexualmente de manera general. No digo que todos, pero podemos hablar, bueno, cómo se comporta el ecuatoriano con respecto a la sexualidad, el japonés, el hindú, eh, en fin. Entonces es una sociedad que marca, mediante la ley y la práctica, marca ciertas conductas sexuales. Y para terminar, no quiero alargar mucho porque son ideas para que ustedes vayan, eh, tengan una idea general de manera que cuando lean esto les parezca un poco más interesante. Eso se espera. Entonces, las conclusiones son tres en las que podemos llegar.
Leo textualmente lo que dice aquí. La experiencia subjetiva de la vida sexual es un producto de los significados y símbolos intersubjetivos asociados con la sexualidad en diferentes situaciones sociales y culturales. Entonces, cada uno tiene una experiencia subjetiva de la vida sexual. Y eso está ligado, y esto está ligado a los símbolos intersubjetivos, es decir, la opinión del otro, la opinión del aquello, la opinión del acá, intersubjetivos entre todos, que tienen que ver en diferentes situaciones culturales y sociales. Es decir, que muchas personas dan su punto de vista sobre su sexualidad o cómo la ven. Entonces, cada cual tiene su experiencia y no hablo de experiencias sexuales concretamente coitales, sino a nivel general. Como les decía, la sexualidad es un campo más amplio. Entonces, es eso, es mi experiencia, es la experiencia que recojo los demás en diferentes culturas, en diferentes sociedades. Entonces voy teniendo mi propia experiencia acerca de la sexualidad. 2. La sexualidad es una experiencia histórica y personal. Estamos en este mundo y vamos plasmando situaciones, vivencias, y también la manera en cómo yo las interprete. Obviamente porque si dos seres humanos tienen la misma experiencia de índole sobre la sexualidad, cada cual lo va a interpretar de manera distinta porque tiene unos rasgos particulares de interpretación. Va a sentir eso de una manera distinta. A lo mejor parecido, pero nunca es igual. Y 3. Hay que poner atención a la naturaleza intersubjetiva de los significados sexuales, sus cualidades colectivas y compartidas. Entonces, intersubjetiva y significado sexual. Es decir, intersubjetiva quiere decir lo que yo pienso, la subjetividad mía, la subjetividad del otro, etc. Entonces, todas esas cosas que son compartidas, viendo desde el punto de vista, viéndolo desde diferentes ópticas, diferentes contextos socioculturales, es importante establecer. De manera que la sexualidad es un campo bastante amplio, todavía hay mucho debate en la sociedad acerca de esto, de la sexualidad, pero obviamente la sexualidad es mucho más que genitalidad y también podría ser una forma de llegar a la gente con temas como este, llegar a la gente y bueno, también pueden transformarse en temas políticos. Entonces, la sexualidad no es una cosa meramente individual, es una cosa muy amplia que hay que saberla asimilar y entender. De mi parte, pues nada más, muchas gracias. Espero que tengan un buen día y nada, nos estaremos viendo por ahí. ¿Alguna duda? Pues pueden comunicarse conmigo y nada, que pasen bien.